a ver qué pasa. Pero por ahora llega Iris Martínez, psicóloga, y nos va a hablar de la ritualización y su influencia en el progreso y evolución de la intervención terapéutica. Adelante. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy del otro lado, ¿vale? Yo soy más espiritual que científica. Yo pasé por la ciencia porque me tocó, en verdad, para acompañar. A mí lo que me preocupaba era la cosa práctica, ¿no? Y a eso me dedico sobre todo. Yo trabajo sobre todo con población normativa, es decir, gente que no viene de salud mental grave. Y entonces hay cosas que se nos han preparado en la carrera que no aplican o que se escapan, ¿no? Como decíamos aquí, a veces con la parte científica, y que la evidencia práctica y lo que estamos viviendo como psicólogos y como personas, ¿no? Como individuos que pasamos por un proceso vital, pues a veces se nos escapa de lo científico, ¿no? Y ahí es donde yo pongo más pie. En base un poco a eso, pues bueno, como mucha gente, a mí me tocó también ese momento de darme cuenta de que la espiritualidad estaba buscándome, yo me la encontré. Y con esa excusa llegó esto de llamarme psicóloga espiritual, porque había, no sé, parte de la terapia que yo necesitaba como explayarme en algo más, ¿no? Y la gente también necesitaba explayarse en ese algo más. Y bueno, pues fue como una respuesta a una necesidad bidireccional. Y entonces empecé a darme cuenta de que había cosas como la ritualización, ¿no? Que estaba como un poco más relegada a la religión, a lo religioso, pero que podía tener también un contexto muy espiritual sin necesidad, o sea, como con la parte laica, sin necesidad de meternos como en algo más religioso. Entonces, pues bueno, ¿quiénes habéis ido hace poco o hace mucho, alguna vez a algún ritual? ¿Podéis levantar la mano? ¿Vale? Los que no habéis levantado la mano, ¿no habéis ido nunca a un cumpleaños? ¿A una boda? ¿A un bautizo? No sé, o sea, eso sí que es religioso, ¿no? Pero el cumpleaños dejó de tener peso religioso, no sé cuándo, pero en algún momento entiendo. Y lo que celebramos es la vida, el nacimiento. Algunas personas celebran también haber sido capaces de crear vida y parir, que también buena cosa para acordarse. Y todo eso son rituales. Lo que pasa es que están ahora como no sé, como muy a mano. Se nos ha olvidado a veces el contexto ritual. De hecho, hay gente que ya no celebra su cumpleaños, que no hace nada especial el día que nació. No es obligatorio. Pero a veces el poner esta parte ritualística, de darle peso, hace que lo vivamos como algo más sagrado, solemne y con la importancia que tiene el puto milagro de la vida. Las cosas como son. Entonces, ritualizamos todos, lo que pasa es que no todos le damos la importancia o el peso o el espacio que le dan otras personas. Y ya veis que no hace falta que sea religioso. Entonces, cosas que vamos a ver en estos 5 minutos que tengamos. La diferencia entre superstición y espiritualidad, que creo que es algo bastante importante y bastante importante sobre todo cuando hablamos de ritualizar. Lo que significa el mundo simbólico, el por qué es importante, además para el desarrollo de todas las personas. Todos pasamos por una etapa simbólica cuando somos niños, necesitamos simbolizar, pero además como comunidad y como gente que vivimos en sociedad necesitamos los símbolos. Luego, la diferencia entre ritualizar y las tareas, porque os hablaré de esto más adelante, pero hay una cosa, por ejemplo, que si alguno habéis ido a terapia, ¿cuántos hacéis siempre las tareas que os mandan los psicólogos? Vale. Por eso a mí me encanta cuando me dicen, ay, mándame cosas para hacer a casa. No te voy a mandar ni una, porque uno, no lo hacemos, y porque dos, hasta que no hay un proceso de darme cuenta de que yo necesito personalizar todos los rituales y todas las tareas que tienen que ver con mi proceso terapéutico, no me van a servir para tanto. Comprometerme y personalizar lo que hago en el trabajo tiene mucha más influencia en lo que luego consigo, ¿vale? Por eso yo no mando tareas. Mando rituales. Y luego hablaremos también de la orfandad espiritual, que bueno, quien vive en este mundo sabe que Rosalía ha hecho un disco en el que sale como una monja, en el que le habla a Jesús y a Dios, y es normal, porque vivimos ahora mismo en muchísima orfandad espiritual. Normalmente nuestra generación ha perdido un poco esa guía de Dios, ¿no? O sea, no nos sentimos tan cómodos con esas palabras, no nos sentimos cómodos con la religión católica la mayoría o con las religiones que conocemos, y entonces estamos viéndonos bastante desolados en ese ámbito
Y estamos intentando, o por lo menos yo me considero ahí, y con la gente que acompaño también me encuentro ahí, que estamos intentando crear una espiritualidad ad hoc, personalizada, intentándonos desvincular de lo que no nos gusta, de lo que encontramos como orden religiosa. Diferencia entre superstición y espiritualidad. La superstición es todo aquello que podemos encontrar como, yo qué sé, males de ojo y cosas así, ¿vale? Que el objetivo que tiene es separar, suelen venir desde el miedo, son cosas para intentar protegernos de cosas malas que nos van a pasar, tiene que ver con otros, es decir, que otros no me hagan daño o hacerle algo a otra persona, ¿vale? Tiene más que ver con todo eso, tiene ese contexto. Y en realidad la espiritualidad es un proceso interno. Es de mí conmigo, es para mí, es para verme, mirarme, trabajarme, encontrarme, lo que sea. No tiene que ver con otras personas tanto, aunque evidentemente repercute en otros, como cuando vas a terapia, de repente tu entorno a veces se enfada y a veces se alegra. Pues es un poco igual. Pero hay muchísima diferencia porque la espiritualidad tiene que ver con el amor, con el perdón, con algo sanador, y en realidad toda la parte supersticiosa tiene que ver con no dañar, porque no ese es el objetivo, pero por ejemplo a mí me pasa que yo tengo un grupo espiritual en el que trabajamos psicoespiritualidad, y a veces gente me pregunta, ¿no hacemos amarres? Para quien no sepa lo que es un amarre es una práctica ritualística que lo que hace, o lo que intenta o pretende, es que alguien se enamore de ti locamente, como hacían antes como las brujas curanderas de la Edad Media, ¿vale? Y bueno, yo qué sé, pues quien quiera que lo haga, pero eso no tiene que ver con espiritualidad o con psicoespiritualidad, tiene que ver con otras cosas, y eso yo no lo trabajo. El mundo simbólico. Aquí nos podríamos tirar buen rato, ¿vale? Entonces voy a ser un poco breve porque no es como el cometido. Pero es verdad que el símbolo, que es algo que normalmente estamos perdiendo, tiene muchísima importancia en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros, con los demás, de forma afectiva, de forma verbal, en muchos ámbitos, ¿vale? Y en realidad los símbolos son unificados. Nos sentimos identificados cuando hay un símbolo que nos une. Pasa ahora, por ejemplo, no sé, bueno, aquí hay gente joven, sí. Sois todos iguales, chicos. Es una cosa, se viste todo el mundo igual, nadie lleva colores, es una cosa tremenda. Antes había tribus urbanas, había gente pues que se identificaba con unos símbolos, con unas maneras de vestir, de hablar, y ahora hay una globalización y entonces eso se ha perdido un poco más, que no es mejor ni peor, evidentemente a los millennials nos parece peor, porque somos unos nostálgicos, pero la realidad es que pues no importa, lo que pasa es que hay muchísima más desunificación y eso se nota en lo que se busca después. El símbolo tiene esta parte unificante, pero lo que es realmente importante es la resignificación que le damos. Es decir, el símbolo tiene una parte que es común, todo el mundo tiene una idea de lo que es una cruz, pero hay veces que te vas a una cruz celta, una cruz más católica cristiana, o te puedes ir a una cruz de, no sé, de esto que te ponen de esto está mal, cosas así, ¿no? Tiene un componente individual. Dependiendo de cómo yo lo vea y cómo yo lo mire, coge un tinte o coge otro. Entonces, lo que se trabaja en la psicoespiritualidad es resignificar, bueno, en general en la psicoterapia, pero en lo espiritual tiene que ver con resignificar los símbolos. Trabajamos con símbolos para que, en realidad, tú lo resignifiques en lo que es tu experiencia vital. Esto, si no se entiende, luego me preguntáis, ¿vale? Pero es un poco esto. Entonces, el ritual utiliza un lenguaje que es simbólico, y eso tiene una importancia porque es más emocional, tiene un componente inconsciente, es muchísimo menos tangible. Luego utiliza las metáforas para darle orden. Normalmente los rituales tienen un objetivo y van siguiendo un orden concreto que normalmente es metafórico para que tú puedas entender cuál es el inicio, el nudo y el desenlace de lo que vas a vivir, ¿no? De lo que estás procesando. Y es personalizado, es decir, intentamos que los elementos que tienen que ver con el ritual sean lo más identificativos para ti posibles y muchas veces para el grupo al que perteneces. Los rituales se pueden hacer en grupo, pero se pueden hacer individualmente, ¿vale? Entonces, cuando se hacen en grupo, normalmente se utilizan unos símbolos parecidos, porque estamos como en una cosa identitaria que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que la dificultad que tiene es que como no se puede generalizar tanto, es muy difícil hacer un método científico con esto.
Ya de por sí, bueno, es tu opinión, pero ya de por sí la psicología es complicada cuando no es de salud mental grave, hacer una generalización de tratamiento y de proceso, pero mucho más cuando el componente personalizable es más relevante, como es el caso de ritualización. Existen, no me voy a meter, pero si queréis os dejo los nombres para que investiguéis vosotros, casos prácticos, sobre todo con terapia familiar, ¿vale? Es donde más hay investigación sobre la ritualización, porque es más fácil ritualizar en familia. Si os dais cuenta, la mayoría de los rituales que hacéis no conscientemente o no pensando que son rituales suelen ser en familia, cumpleaños, bodas, ya os he dicho antes. Y se ha visto que cuando los elementos de las tareas que se le mandaban, sobre todo en terapia familiar con niños, llevaban un símbolo identificativo que era especial para ese niño o esa niña, la terapia era muchísimo más eficiente. Luego tenemos también estudios que avalan que la necesidad espiritual que tiene el humano es inherente a la persona. Cada uno lo lleva a su práctica como lo quiera, como lo profundice, como tal, pero en algún momento llega esta duda de ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo para qué estoy en el mundo, no? Luego también ahora tenemos, por suerte, mucha más gente como la que estamos aquí, que estamos trabajando en una parte de unificar, ¿no?, lo que es la psicología en este caso con la parte más espiritual. Entonces, por ejemplo, Albert Rams, que es una de las personas que, en mi opinión, es más referente ahora mismo a nivel nacional en España, ya tiene estudios específicos, másteres específicos que trabajan con esta psicoespiritualidad, para que los psicólogos se puedan formar y acompañar desde ahí. Y luego, para mí, hay una parte en la creación de los rituales que os decía, ¿no?, que es importante la parte comunitaria, porque ahora mismo en esta orfandad espiritual que sentimos, necesitamos sentir que hay alguien que está en la misma movida que nosotros. Y entonces, a veces, por muy difícil que parezca y por mucho que nos intentemos negar, porque estamos en una individualización muy fuerte, necesitamos de los demás. Entonces, con esta parte de la orfandad espiritual no me voy a detener mucho porque creo que la mayoría entendéis un poco qué significa esto, pero ciertamente ahora mismo estamos en un momento de muchísima angustia. Normalmente la espiritualidad llega en momentos de crisis, no solamente individual, también social, y estamos en un momento bastante tenso a nivel social sobre todo. Entonces, es normal que haya auge de muchas cosas, entre ellas tradiciones como pueda ser la religiosa y cosas así, pero es verdad que estamos muy cansados de todo eso, entonces por eso estamos tirando más de una espiritualidad más científica, ¿no? Hablábamos antes también de que la ciencia en algún momento ha sido como este Dios salvador por alguna cosa, y estamos ahí un poco, ¿no?, intentando que quien nos acompañe en esa búsqueda de espiritualidad sea alguien seguro, que no sea alguien que de repente se le ha ido la bola y ha empezado a contar cosas que no sabemos dónde salieron, sino que sea alguien que nos acompañe desde un lugar en el que nos dé esa tranquilidad, esa seguridad que necesitamos para adentrarnos en algo que es delicado, profundo y difícil de entender a veces, y que necesitamos que alguien nos dé un contexto y un marco un poquito más especial. A mí me gusta mucho volver a lo ancestral, porque hay muchas cosas que hacemos ahora que vienen de conocimientos que tenemos de hace muchísimos años, y parte de la ritualización viene de ahí. Entonces, recuperar lo ancestral, recuperar algunas prácticas que antes se hacían, por ejemplo, en mi caso, son de la tradición pagana, más de la Edad Media y cosas así, porque es lo que conecta conmigo, pero cada quien, como hemos dicho, como es personalizado, puede irse a donde necesite irse. Y para mí esta frase, que es como que le dio claridad en algún momento a algo que yo sentía, y es que la magia es ciencia por descubrir, porque la realidad es que muchas de las cosas que ahora son ciencia en algún momento fueron magia, en algún momento fueron brujería, en algún momento fueron cosas del diablo, y bueno, ahora son medicamentos y son médicos y son gente que nos ayuda desde un método científico y avalado, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre abrir esa puerta a que las cosas que no entendemos ahora en algún momento se puedan entender también. ¿Alguien tiene preguntas? Por ahí hay una manilla. Eso es que me he explicado bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, porque ha sido una
charla muy mágica, verdaderamente. Y te quería preguntar, no sé si es ya algo, o sea, si la respuesta que me puedas dar puede ser más personal, pero a qué se debe, un poco como el... ¿Has dicho a qué se debe? Perdón, que se ha cortado. Sí, Perdón, ¿a vale. qué se debe, sí, digamos, como esta angustia que nos acompaña como a nivel global? No me atrevo a responder a esto porque no tengo ni idea a qué se debe, pero creo que al final, pues bueno, estamos en un momento muy tenso en muchos sentidos y a muchos niveles, y creo que también a veces el habernos hecho tan autónomos y tan individualizados, pues al final hemos perdido, o sea, bueno, y aquí te voy a hablar como de una cosa un poco más básica, ¿vale? Pero ahora ya no vivimos tanto en comunidades, en pueblos, en las que en realidad pues, nos acompañábamos no solamente de nuestra familia, sino que tú conocías a toda la gente que vivía a tu alrededor. Ahora eso ya muchas veces no se da, sobre todo en ciudades grandes. Entonces lo que siento también es que hay mucha soledad y hay mucha individualización en general. O sea, es que es esto, ¿no? Y entonces eso, si lo sumas a momentos tan tensos a nivel socioeconómico-político, pues claro, al final te encuentras muy solo. Y eso es lo que hace que necesitemos comunidad. Y bueno, esto se sabe, ¿no? Una de las cosas importantes que tiene la religión, cualquiera, es la comunidad. Es lo que más necesita la gente cuando busca en estos lugares, ¿no? Las religiones. Y bueno, creo que igual podemos encontrar quien no quiera ir a la religión, porque al final mi propuesta siempre es inclusiva, ¿vale? A mí me da igual en lo que se crea, no me importan los nombres de las creencias, incluso puede ser la nada. Pero creo que quien quiera y quien lo necesite puede encontrar esa comunidad y ese sentirse incluido sin necesidad de recurrir a ningún contexto religioso si no quisiera hacerlo. No sé si te respondió, pero... Sí. Es que al final se habla como de sanación con respecto a algo más individual, me da la sensación, ¿no? Y tú hablas, sin embargo, como más de comunidad. Entonces, sí, digamos que hay como un poco de controversia. Muy bien. No, ¿me callo ya? O... No. Vale. Mira aquí como la presión, no. Creo que no es que haya controversia, creo que es que se nos está llevando a eso porque... Es que aquí ya me estoy metiendo en un jardín. Creo que es más cómodo hacerlo de esta manera y creo que interesa más a gente que no somos nosotros que se haga así. Creo que es más cómodo para, pues bueno, para que haya un control, un tal, no sé, lo que sea, me da igual, es más cómodo. Es más cómodo hacerlo yo solo que ponerme a negociar, porque también no se nos enseña mucho. O sea, se nos dice, pide perdón a fulano porque le has pegado y tú vas perdón, y ese perdón no vale nada, porque no sientes perdón, ¿no? No se nos enseña a crear lazos, a entender, a buscar esa cohesión, o sea, no se nos enseña. Entonces, claro, es más fácil y más cómodo, pero sana mucho menos. Es menos útil. Entonces... Muchas gracias. Nada. Bueno, yo aquí veo un Iris versus Celia en el futuro. Muy bueno. Precisamente hemos acabado en el mismo punto. Me gusta. Por dejarlo claro, ¿eh? No hay controversia ninguna. No, always love. Buenas.